Oye, a propósito de aprender, queremos por supuesto aprender, conocer y dar a conocer un lugar para poder aprender precisamente con lo que está pasando con el campus de nacimiento de educación dual, el CPC, el DUOC también. Es un tremendo trabajo que queremos conocer con José Meneses, director de la carrera de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales y la Escuela Informática y Telecomunicaciones del DUOC en nacimiento. ¿Cómo estás? Bienvenido, Matías, a nuestra casa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad, director, para hablar precisamente de lo que está pasando con el Campus Nacimiento, que está a poquito de cumplir un año de implementación. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido para los alumnos, pero también para ustedes como equipo? Bueno, ha sido un año intenso. Para los alumnos y para nosotros ha sido de mucho aprendizaje. Dado que nosotros, la gran mayoría del personal, ¿cierto? Somos nuevos en Duoc, ¿cierto? Iniciamos nuestras funciones el mismo año. Armamos este campus, ¿cierto? Con mucho ñeque y mucho cariño. Y para los estudiantes, bueno, ha sido también bastante intenso, ha sido un cambio rotundo, dado que antiguamente los estudiantes de las localidades cercanas, ¿cierto? Donde nosotros estamos inmersos, donde tenemos cerca Negrete, Renaico, tenemos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con muy cerca, ¿cierto? De Laja, San Rosendo, tenemos estudiantes tuvimos estudiantes de Coyipulli, Villamininco. Entonces ha sido un año de mucho aprendizaje, ¿cierto? Algo movilizador, que le da, ¿cierto? Una tremenda ventaja. Antes los estudiantes tenían que salir de la comuna, ¿cierto? Donde inicialmente tenían, ¿cierto? Sus lugares de estudio, las casas de estudio estaban principalmente en Concepción. Luego empezaron a llegar a Los Ángeles, ¿cierto? Donde tenemos la Universidad de Concepción, después llegó Virginio Gómez, INACAP, ¿cierto? Y a poco se fue poblando, pero siempre saliendo de la comuna. Hoy día tenemos un tremendo campus, ¿cierto? Nuevo, de alta tecnología, ¿cierto? Donde hoy día se facilitan mucho las cosas para los estudiantes y es algo que la comunidad en general agradece, dado que además nosotros tenemos mucha vinculación con todo nuestro entorno. Importante poder conocer también estas nuevas opciones que hay, sobre todo en sectores que están más alejados a lo mejor de las grandes ciudades, para que nos cuentes también un poco las carreras disponibles que tienen ahí. Sí, hoy día las carreras disponibles son todas a nivel técnico profesional, es decir, son carreras de 5 semestres, 2 años y medio, ¿cierto? En donde tenemos desde el área de administración, técnico en administración, técnico en logística, en el área de salud tenemos, ¿cierto? Técnico en enfermería y las carreras, obviamente, de las cuales están bajo mi dirección, tenemos técnico en mantenimiento electromecánico, técnico en electricidad y automatización, ambas en formato dual y vespertino, ¿cierto? Y por el área de informática tenemos el técnico analista programador. Sí, mencionaba recién el formato dual, ¿no? La educación dual. Si pudiera comentarnos y explicarnos en qué consiste, pero además en qué se diferencia respecto de una carrera convencional. Sí, bueno, el formato dual no es algo que nosotros hayamos inventado, ¿cierto? Lo que sí se hizo, ¿cierto? Desde Duoc es innovar, ¿cierto? Dado que la educación dual inicialmente estaba en liceos, ¿cierto? En educación media. Hoy día, ¿cierto? La educación dual significa que un estudiante que ingresa a nuestras carreras, ¿cierto? Tiene toda el área metodológica, el área teórica, ¿cierto? Y un poco de práctica en nuestras instalaciones y el resto de la práctica, ¿cierto? Se empieza a adelantar ya desde el segundo semestre en las plantas de SMPC, que es nuestro principal colaborador. Entonces, un estudiante dual es un estudiante que, como dice mi jefe, tiene horas de vuelo ganadas, ¿cierto? Si, aquí ya va avanzando, se va insertando de manera temprana al mundo laboral. Sí, importante poder conocer cómo se va innovando también en la forma de enseñar y educar y también preguntarte a propósito, lo mencionábamos al principio, el vínculo con CMPC y esta educación dual también para que nos expliques también esta fructífera relación. Sí, bueno, es una tremenda alianza, ¿cierto? Que se tiene con este caso con la empresa productiva local,
principalmente en el área de celulosa, ¿cierto? Bueno, ellos nos prestan, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Ellos facilitan instalaciones y ellos además facilitan trabajadores que hacen la función de un tutor. ¿Qué es lo que hace este tutor? Acompaña al estudiante, ¿cierto? Desde su mirada, desde su trabajo, desde su expertise, ¿cierto? Y ayuda al estudiante a que esos conocimientos que adquiere con nosotros, ¿cierto? Puedan ser puestos en práctica, sean llevados a un contexto netamente real. Entonces la función que tiene plantas MPC, ¿cierto? En este caso, planta Santa Fe, planta Laja, planta Mininco, que son las plantas donde nosotros estamos inmersos, ¿cierto? Es una tremenda labor que tienen ellos en nosotros para preparar a estos estudiantes. Sí, que a propósito de eso y la preparación de los estudiantes, ¿qué pueden esperar ellos laboralmente respecto de la educación dual? Bueno, uno de los objetivos, ¿cierto?, que tiene esta formación dual, que siempre ha sido algo que adolece dentro de la zona, es que en general, ¿cierto?, los profesionales no siempre están tan preparados, ¿cierto?, para enfrentarse a el mundo, en este caso, de los procesos que tiene, por ejemplo, CMPC, tanto en aserradero como en celulosa, ¿cierto? Por lo tanto, son estudiantes que tienen alta empleabilidad, es decir, si no es dentro del mismo proceso productivo, dentro de la planta, ¿cierto? Tenemos muchas empresas contratistas que le brindan servicio no solamente a CMPC, sino que a empresas de la zona, por lo tanto son alumnos que van a llegar ya con una expertise, ¿cierto? Siempre se habla de que a todo trabajador hoy día se le pide experiencia laboral inmediatamente. Entonces, estos estudiantes que hoy día, ¿cierto?, están con nosotros y que ya prontamente, ¿cierto?, van a poder salir al mundo laboral, van a ser estudiantes, van a ser trabajadores que ya tienen experiencia laboral, que ya conocen un proceso productivo. ¿Cuál es de alguna manera, el perfil, las características de los estudiantes de la educación dual? Mira, los estudiantes de la educación dual, ¿cierto? Hoy día principalmente son estudiantes del área técnica profesional, es decir, son estudiantes que salen de liceos, ¿cierto?, con formación técnico profesional, ya sea en las carreras que tenemos nosotros, ¿cierto?, o algunos pocos, ¿cierto?, de la formación científico-humanista, normalmente conocida, ¿cierto? Y es un estudiante que siempre está buscando qué hacer, es mucho de la manualidad, es mucho de estar interviniendo, es un estudiante un poco más inquieto que el promedio, ¿cierto?, pero que le gusta mucho investigar acerca de cómo funcionan las cosas, por ejemplo. Ese es como el perfil principal. En el caso, por ejemplo, de los que estudian electricidad y automatización, por el lado de los chicos electromecánicos, ¿cierto? Son estudiantes de la manualidad, de hacer, de fabricar, de confeccionar cosas, ¿cierto? Y de estar también arma, desarma ahí para que todo esté funcionando bien. De todas maneras, y ahora si hablamos de innovación, es súper importante conocer qué otros elementos que sean diferenciadores, bien digo, en el área de informática, particularmente con la carrera de analista programador, por ejemplo, ofrecen desde el Campus Nacimiento de Duoc. Sí, cuando uno habla de esta carrera en particular, uno dice, chuta, ¿cuál es el campo laboral de este estudiante? ¿Qué es lo que hace? Y muchas veces no se conoce porque ese trabajo es un trabajo bien silencioso. Entonces, para poder innovar y para poder darlo a conocer, ¿cierto? Existe una división de nosotros, ¿cierto? Que se llama el CIT. ¿Qué es lo que es el CIT? El Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica. ¿Qué es lo que hace este CIT? Hace que las habilidades que adquieren nuestros estudiantes de analista programador, ¿cierto?, salgan a la luz. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos talleres de robótica, tenemos impresión 3D, soluciones con inteligencia artificial, ¿cierto?, ciberseguridad. Por lo tanto, es una parte bien potente, ¿cierto?, que viene a realzar todo el trabajo de estos muchachos que son de analista programador. Y una de las grandes características de este centro es que el estudiante autogestiona su aprendizaje. Si bien existe un docente que hace las labores de asesor, ¿cierto?, y que los va acompañando y los ayuda, el estudiante es el que se tiene que hacer cargo hoy día, ¿cierto?, de tomar los elementos que están ahí y aprender por sí solo el cómo funcionan, cómo yo desde mi área, ¿cierto?, los voy potenciando. Además, que este centro, ¿cierto?, busca no solamente que el chico técnico analista, ¿cierto?, potencie sus habilidades, sino que también hace que ellos se puedan vincular con otras carreras. Por ejemplo, buscando una necesidad, no sé,
en el área de salud, por ejemplo. Quiero hacer un registro de los estudiantes, quiero hacer un registro de las enfermedades, tener bases de datos, ¿cierto? O generar un aplicativo en el celular en donde yo pueda ir viendo, ¿cierto? Con quiénes estoy atendiendo, qué sé yo. Buscar soluciones desde el área informática, ¿cierto? Para distintas problemáticas que puedan haber tanto en la comunidad local, ¿cierto? Ya sea Duoc, Campus Nacimiento, como también en los alrededores. Una de esos, de hecho, tenemos desafíos grandes para este año, ¿cierto? En donde vamos a poner a prueba a nuestros estudiantes buscando soluciones que nazcan desde la comunidad y los pongan a prueba y puedan encontrar una solución viable. Agradece, por supuesto, este tipo de innovación. Enseñar formas de conectar a los estudiantes con la realidad laboral, pero también uno agradece que ya las casas de estudios estén yendo donde están los estudiantes y no al revés, cuando uno tenía que irse de su casa, de su familia, de su sector, con todo lo que eso significa, y es positivo. Por supuesto que Duoc también se está acercando a sus estudiantes en esta oportunidad a Nacimiento y sus alrededores. Así que gracias por estar acá y por supuesto que tengan un buen año 2024. Gracias a ustedes también por el espacio. Hasta pronto, director. Ya lo saben, una tremenda alternativa entonces desde la comuna de Nacimiento. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Avanzamos junto a ustedes en esta mañana de día jueves para darle muy buenos datitos también para